noches, mi nombre es Johnny Carrero. Primero soy habitante de una comunidad popular como es Los Curos, perteneciente a la parroquia Osuna Rodríguez del municipio Libertador. Soy militante de varias organizaciones. Voy a empezar por una militancia que tenemos en un movimiento internacional que se llama la CELVI, Secretaría Latinoamericana de la Vivienda y Economía Popular, un movimiento nacional que se llama Movimiento de Pobladores y que es parte de la plataforma donde están los comités de tierras urbanas y por supuesto de la organización muy especial que es el tema de la comuna F27 Los Curos, en la cual hacemos vida desde hace 9 años. En verdad la experiencia que nosotros queremos como compartir o socializar es un poco más o menos cómo nosotros hemos generado algunos elementos que permiten como visualizar lo que es el tema del plan comunal. Hasta ahora lo hablamos como una metodología, ¿no? Porque en verdad es algo que se está construyendo permanentemente y que, por supuesto, hasta que no se haya empoderado la comunidad en un todo, no podemos decir que es un plan. Hasta ahora son ideas de cómo abordar la comunidad para que la comunidad de cierta manera empiece a generar procesos dentro de la dinámica de la discusión comunal, ¿no? Las instituciones o el Estado o la estructura de gobierno a veces nos ponen algunas líneas a nosotros para poder desarrollar lo que es un plan comunal. Y a veces nosotros caemos vamos a decir, en no entender que un plan comunal es generar políticas públicas más que generar proyectos, ¿ok? Porque los proyectos, de cierta manera, podemos hablar como lo habla el mismo gobierno, proyectos de inversión o políticas de inversión. En este caso nosotros hablamos de políticas públicas porque ahí están dentro de ellas, por supuesto, los proyectos como parte de eso, ¿no? Nosotros en la comunidad de Los Curos, históricamente, bueno, conociendo a Fernando, el profesor Pachano, y Néstor Hugo, que está acá con nosotros, que es de la comunidad, que también ha sido uno de los pioneros de esto, con otros compañeros de la comunidad y compañeras. Lo primero es que es una experiencia que viene de muy vieja data desde que éramos chamos. Nosotros venimos formados por grupos de la iglesia. En Los Curos tuvimos la dicha de tener unos misioneros que son los misioneros claretianos, que de cierta manera para los años 80, que cuando nosotros ingresamos siendo unos muchachitos, eran de la teología de la liberación o son de la teología de la liberación. Y esa enseñanza, esa formación de lo que es cómo empezar a desarrollar una dinámica en un espacio como es la comunidad. Y ahí empezó nuestro aprendizaje. Una de las primeras propuestas, recuerdo que un sacerdote nos dijo un día, bueno, yo los quiero aquí cantando y orando, pero los quiero en la calle trabajando. Y nosotros empezamos, algunos por el tema de los desechos sólidos, como el tema de la basura, el problema de la comunidad que sigue existiendo. Y bueno, empezamos a hacer campañas de limpieza, motivando a la comunidad para que participara y así se nos fue. Hicimos 3 campañas de limpieza, pero nos dimos cuenta que el tema de los desechos sólidos no es un problema de un mes, sino que es un problema de todos los días. Y bueno, a partir de ahí empezamos a generar, a evolucionar la idea y creamos un centro de acopio que se llamaba CERCO, un centro de reciclaje de Los Curos. Ese centro de reciclaje de Los Curos nos permitió muchas cosas. Primero, a identificarnos con grupos del Estado de Mérida, como es el Frente Ecológico de Mérida, en el cual también hicimos vida ahí con muchos amigos de la Universidad de los Andes, de trabajadores de los diferentes sectores, como amigos que tenían también grupos ambientalistas en el Estado, y empezamos a crecer un poco más en el tema de entender el tema del ambiente. Y a partir de ahí nosotros empezamos a hacer una práctica que nos permitió tomar conciencia en el tema de la comunidad. Nos tocó generar procesos de educación ambiental en la comunidad, generar procesos de participación, pero también nos permitió cómo abordar la comunidad integralmente más allá de los desechos sólidos. Entonces, una de las cosas para poder abordar el tema era que teníamos que tener un catastro y producto de eso
empezamos a generar unos planos, en aquel tiempo dibujados en mesas, de las viviendas, las veredas, las calles, los estacionamientos, para poder abordar más o menos desde el punto de vista de la geomática, planimétricamente la comunidad, y saber que en ese sector habían 100 viviendas, que habían 200 familias, que habían tantos niños, nos permitió como hacer una estadística o un censo de la comunidad que nos permitiera saber la generación de desechos, cuánto era eso, ¿no? A partir de ahí se generaron muchas más otras ideas y bueno, ahí fuimos madurando, por supuesto, sabemos que hubo un momento muy duro en esa década, creo que la década de los 90, por supuesto, los grupos de la iglesia empezaron a tener mucha fuerza, pero también vinieron las situaciones que ustedes ya saben, las luchas, ya uno pasa de etapas, ¿no? Ya uno en aquel tiempo que nosotros empezábamos era muchachos, ya empezamos a ser estudiantes normales de instituciones, a tener otro tipo de necesidades, y en aquello eran actividades, como dice, a honores, ¿no? Donde nosotros como muchachos éramos practicantes, después la necesidad nos fue distanciando un poco de esa dinámica. Y vinieron otros compañeros, siguieron el proceso ahí, en este caso en CERCU, Centro de Reciclaje del Oscuro, pero bueno, ahí fuimos aprendiendo, nos tuvimos que ir a algunos otros lados, a otras ciudades, y bueno, pero siempre estando claro de que en algún momento había que retomar eso. Vino el proceso de la revolución con el comandante, y nosotros, algunos retornamos a la comunidad, y justamente el proceso nos permitió generar una organización mucho más integral, y fue cuando empezamos a través de, recuerdo, de los comités de tierra en el año 2002, cuando el presidente, a través del decreto 1666, dijo que había que organizarse para el tema de la regularización. Nosotros en la comunidad de Los Curos son terrenos, o eran terrenos que pertenecían a una institución nacional como era INAVI, donde la familia no tenía la propiedad del terreno, y eso le generaba dificultades a la hora de generar una política de mejoramiento de vivienda o acceder a la ley de política habitacional en aquel tiempo. Y entonces nos metimos en esa lucha, y ese trabajo de cartografía nos permitió a nosotros consolidarlo justamente con la comunidad. Nosotros podemos decir que Los Curos está levantado al detalle porque está georreferenciado, con coordenadas RecBen. Nosotros nos metemos en la computadora y sabemos cuánto tiene una parcela, cuáles son sus coordenadas, quiénes son los propietarios. Eso lo necesitábamos como comité de tierra y lo generamos de la comunidad como tal, ¿no? Hubo, por supuesto, el tema de la regularización. Después la gente empezó a acceder a tener su título de propiedad, y bueno, ahí nosotros comenzamos ir más allá de los comités de tierra. Sabemos que la puntualidad de los CTU era para el tema de la regularización, pero nos vimos en la necesidad de profundizar más esa organización, y fue cuando de un momento a otro, bueno, está bien, regularización de la tenencia de tierra, pero ¿cómo empezamos a reordenar la comunidad desde el punto de vista urbano? Ya teníamos una cartografía levantada, por supuesto, todo el tiempo en proceso de consolidación, y tuvimos la posibilidad de que un profesor de la Facultad de Arquitectura llevó a unos compañeros de un taller de diseño, los sacó, los puso a la comunidad, y hubo ese intercambio de la academia, en este caso, con la comunidad. Y eso nos sirvió, tanto a ellos como a nosotros, para entender un poco más los procesos de lo que es cómo ordenar una comunidad o plantearnos un diseño integral de la comunidad. Ahí empezamos nosotros a trabajar, de un momento fue una semana, pero se dejaron bastantes elementos. Posteriormente seguimos con la vinculación del profesor. El profesor tenía algunos alumnos que generaron algún otro trabajo mucho más de detalle, como hacer una maqueta del oscuro para el tema de las necesidades del toma de manera integral, desde la parte de recreativa, deportiva, de la parte de vivienda, de la parte de salud y de educación, de todos los sectores necesarios en la comunidad, de la vialidad y todo eso.
Después de esa experiencia, nosotros de cierta manera empezamos como a hacer una sistematización de los procesos, porque los procesos se pueden estar generando de manera muy mental, pero a veces no se registra y no se hacen procesos que de repente le permita a algunos otros compañeros en el tiempo poder agarrarlo y poder decir, bueno, vamos a mejorarlo, vamos a ver qué le falta acá, que de repente ver cómo profundizar un poco más, ¿no? De todas esas, bueno, vinieron algunas políticas de inversión nacional en la comunidad, de las cuales nosotros tuvimos alguna responsabilidad directa de estar ahí en esa ejecución de obras. En el caso del Entable, había unas casas parecidas a las que creo que habían por acá de techo de asbesto, y eran 221 viviendas. Nosotros tuvimos la posibilidad de mejorar todas esas viviendas junto con la comunidad, donde no hubo una empresa particular, sino fue directamente con la clase trabajadora de la comunidad y la clase, vamos a decir, los trabajadores técnicos como los trabajadores de construcción que se dedicaron a hacer todo ese trabajo, más el acompañamiento técnico, por supuesto, de algunas personas en el área. Nosotros, eso fue un gran logro. Lamentablemente no pudimos divulgarlo porque si algo nos ha faltado en esta dinámica es el tema de, más allá de la publicidad, el tema de poder generar procesos de visibilizar las experiencias comunales, ¿no? Eso es parte de las fallas que hemos tenido y eso pasó como si nada. Eran 221 viviendas para el año 2000, en el año 2006 al año 2008. Luego, bueno, seguimos trabajando, profundizando, no bajando las manos, siguiendo enlazado con el movimiento de pobladores a nivel nacional, y estábamos ya a ver cómo empezamos a estructurar un plan comunal, inicialmente, metodológicamente, y fue cuando en el año 2011 también accedimos a una política del movimiento de pobladores que se llama Transformación Integral de Barrio, como una de las alas a desarrollar en las comunidades populares, y empezamos como a darle más sentido y empezamos a hacer asambleas por sectores en la comunidad. Organizamos la comunidad en 5 ejes territoriales, el eje 1, el eje 2, el eje 3, el eje 4 y el eje 5, donde en cada eje ya se suscribían 5 o 6 consejos comunales por eje. Habían reuniones simultáneas, pero era la semana llena de puras asambleas, con responsabilidades en cada sector. Creo que duramos el periodo de 6 meses. Lamentablemente, pues, nosotros dentro de esto, pues la gente se llena de esperanza, porque la gente ve la necesidad de mejorar su vivienda, de ver cosas concretas. Hasta ahora nosotros estamos generando un proceso de poder crear políticas públicas para después acceder a los proyectos propiamente. Eso desmotivó mucho, vinieron algunas situaciones difíciles y bueno, y se desmovilizó un poco la comunidad. Por supuesto, la propuesta se mantiene en la comunidad y mantenemos todavía por lo menos una asamblea nosotros en la comunidad de Los Curos, que son todos los jueves, como Comuna F27 de Los Curos, en la escuela básica Los Curos a las 7:30 de la noche. Dentro del plan, específicamente, nosotros empezamos a plantear 5 áreas o 4 sectores de trabajo específicos, ¿no? 4 dimensiones, como le hemos llamado. Una dimensión que tiene que ver con lo territorial. Yo no sé si pudiese empezar a hablar un poquito ahí. Algo que tiene que ver con la parte de, esta es la comunidad, ¿no? Dice experiencia metodológica para la construcción de un plan comunal, transformación integral de barrios, con una F27 de Los Curos. Ajá, bueno, aquí hay como una reflexión con el tema de la planificación. Es un trabajo de índole natural, científico, derivado de la necesidad y basado en hechos reales, dinámicos, donde prevemos el futuro y determinamos lo que ha de hacer para llegar a un resultado propuesto. Bueno, la comunidad, hay un dibujito que más o menos que era lo que estamos haciendo nosotros ahí. Bueno, esto lo hemos tomado porque nosotros en verdad
vemos cosas que el gobierno ha planteado, por ejemplo el tema de Barrio Nuevo, Barrio Tricolor. Nosotros desde el movimiento de pobladores hemos planteado algunas políticas que de repente coinciden con las propuestas que propone el mismo gobierno nacional, ¿no? Pero que cuando la cruzamos vemos que de repente la incidencia de pertinencia a veces es como muy más de la estructura del Estado, y la de nosotros pues son como más de la vivencia que tenemos ahí en la comunidad. Entonces ahí están los enfoques que nosotros hemos dado, ¿no? Un enfoque político, un enfoque económico, uno territorial y uno político. Si vemos abajo, y por supuesto lo social, si vemos abajo dice control y seguimiento. ¿Qué es lo que pasa? Si algo ha pasado en las comunidades es la criminalización de la ejecución de proyectos por parte de las comunidades o de las organizaciones de base. Cuando de repente se escucha que en las comunidades hubo malversación o hubo desvío de recursos, y eso genera conflicto en la comunidad. Primero porque a veces es como un cuento, o sea, se dice, pero nadie tendrá pruebas de eso para demostrar eso. Y entonces nosotros vemos que si nosotros no generamos un mecanismo que permita minimizar esa criminalización en las comunidades, pues es muy difícil. Entonces nosotros nos planteamos que hemos estado con Senditel usando el tema de la plataforma de software libre, de poder ingresar a tener a través de la informática mecanismos que nos permita a nosotros poder socializar en la comunidad procesos de información. Entonces esos procesos de información deben ser asamblearios, de lo que sucede en una asamblea, de los acuerdos, pero también deben ser de los procesos administrativos que se generan en la comunidad. O sea, si a una comunidad llega una cantidad de recursos, la comunidad debe enterarse, más allá del cuento, por algo que se genere con información que aparezca en la red. Además de lo que se hace, quiénes son los beneficiarios de esos recursos, en qué se ejecutó esos recursos. Y bueno, tantos detalles de ese tipo, inclusive hasta la contabilidad de esos procesos para que eso genere más confianza en la comunidad. Entonces nosotros lo hemos llamado control y seguimiento, y en este caso esa particularidad de administrativa la llamamos cuentas claras. Ajá. Bueno, aquí sigue un poco del tema de la información. El Plan Comunal de la Comuna F17 Los Curos tiene como misión visionar el desarrollo a partir del diagnóstico de la creación de 4 dimensiones, bueno, lo territorial, lo político, lo social, lo económico. Dimensiones dinámicas necesarias en el conocimiento para la concreción de los programas a desarrollar en los tiempos necesarios. Los fundamentos metodológicos de la elaboración del Plan Común de la Comuna F27 Los Curos se acordó en la concreción de satisfacer las necesidades materiales y humanas. Para ello se ha diagnosticado y se ha caracterizado todos los escenarios económicos existentes de la dinámica comunal. Si quiere le vuelvo a dar. Nosotros dentro de estos procesos de texto, ¿no? Podemos decir que el enfoque en las dimensiones que son lo territorial, lo político, lo social y lo económico, tenemos en cada área más o menos algo que hemos visto qué hacer, ¿no? En el tema territorial, por ejemplo, la tenencia jurídica, que por supuesto lo que le hablaba, el tema de la regularización, el tema de los usos del suelo en la comunidad, ¿verdad? El caso de la comunidad de Los Curos, los usos del suelo, de repente, cuando vemos y hacemos un diagnóstico de la caracterización territorial, vemos que están subutilizados. ¿En qué manera? Por ejemplo, el tema de la vivienda. En Los Curos se hizo una vivienda que permite vivir una familia aproximadamente de 4 personas, porque eran construcciones de 54 metros cuadrados, la más grande que se hizo, pero sin estructura de la vivienda. O sea que esa vivienda estaba condenada a vivir sin un solo nivel. Nosotros, producto del diagnóstico, dijimos, bueno, pero si están los servicios, está el espacio vamos a decir, de la tenencia de la tierra
de la familia, ¿por qué no convertir esa vivienda unifamiliar en una vivienda bifamiliar? O sea, una vivienda, consolidar la vivienda de abajo y que la vivienda de arriba pase a ser parte de otra nueva familia que vive en hacinamiento de ahí en la vivienda. Entonces, desarrollamos una propuesta arquitectónica, una propuesta social también que permita eso. En el caso de la mitigación de riesgo, la comunidad de los Curos, pues sabe que tiene algunos problemas con el tema de las quebradas, ¿no? Que en algún momento han generado alguna cierta incertidumbre en la comunidad y lamentablemente pues la gente sigue construyendo a los lados de las quebradas, los cauces, y ha sido un problema, pero justamente porque la política de vivienda pues de repente algunos lo hacen por práctica ya acostumbrada, otros porque en verdad tienen necesidades y quieren generar presión de ahí para que el Estado le dé respuesta. Han construido cerca de los cauces y eso a la hora de la lluvia fuerte pues genera cierto peligro para esa familia, ¿no? Tanto también como construcciones en espacios en terrenos de depresión que genera también deslizamiento de los taludes y eso, ¿no? Entonces también es un problema que hemos abordado. El tema del reordenamiento urbano también, Los Curos, si uno lo ve, pudiese decir que es una comunidad exactamente que tiene mucha ventaja porque tiene una buena vialidad principal y unas vialidades alternas que son para buena cuestión vehicular solo, que justamente el tema de la parte deportiva, el tema educativo, de las instalaciones educativas, de instalaciones de salud, instalaciones de recreación, no están de cierta manera consolidadas para el uso satisfactorio, ¿no? Tenemos, por ejemplo, un estadio de un área deportiva inmensamente grande que carece o no está dotado de todas las necesidades para poder desarrollar una práctica deportiva digna. A nivel de las instituciones educativas, tenemos algunas necesidades de ampliación de espacio, porque por ejemplo hay una escuela técnica que no tiene salones de áreas técnicas. Entonces, el tema del ambulatorio, un espacio muy bonito, pero subutilizado, entonces necesitamos replantearnos ahí. Y entonces todos esos elementos de estructuras de servicios de la comunidad, más la vialidad, más el tema de la vivienda, es el tema que se abordó justamente para el tema del ordenamiento urbano, ¿no? En lo político, organizaciones de base, movimientos sociales, en Los Curos hay 27, o no estamos hablando de Los Curos particularmente, nosotros estamos hablando de la parroquia Osuna Rodríguez, que incluye La Mata, Campo Claro, la zona industrial y inclusive la parte de arriba de la montaña que se llama Pozo Azul y Loma de Los Ángeles. Pero ahí hablamos de 27 consejos comunales, algunas organizaciones sociales, movimientos sociales, instancias de integración de todos ellos, ¿verdad? Consejos comunales, comunas, hay 2 comunas que todavía están en construcción, porque bueno, no es fácil hacer una comuna si no hay gente, ¿no? Si no hay pueblo, o sea, es muy fácil decretarlas con papeles, pero nosotros estamos claros de que si no hay pueblo no es muy difícil hacer una comuna. El tema de educación, cultura, deporte, que lo hemos abordado desde el punto de vista político también. En lo social, vivienda, salud, educación, deporte, cultura, seguridad social, convivencia, servicios públicos, alimentación. Hay algo que nuestra comunidad ha sido satanizada a veces por situaciones que suceden desde el punto de vista de hechos relevantes de fallecidos, producto de la violencia. Nosotros ese tema lo hemos abordado y ha sido un abordamiento que de repente no ha tenido la fuerza de ser acompañada por el Estado o las instituciones del Estado. Nosotros hemos hecho asambleas para tratar específicamente el punto, ¿no? Y en el tema, vinculándolo con el tema educativo, porque entendemos que lo que sucede allá no sucede por extraterrestres que llegan de otro lado, sino por dinámicas propiamente de la comunidad, y pensamos que el tema de la cultura de la paz pasa por la cultura de la convivencia. Si no hay convivencia en una comunidad, es muy difícil poder generar procesos. Entonces, ahí estamos ahí. En lo económico, como ustedes saben, ahí doy un dato, la comunidad de Los Curos o la parroquia Osuna Rodríguez tiene aproximadamente
actualmente unos 27.000 habitantes. Y la estructura económica, en este caso de lo que tiene que ver con el consumo, producto de todo lo que hay en los locales que hay en la comunidad, que justamente la zona industrial, que no es una zona propiamente industrial, sino una zona netamente comercial en su gran mayoría, porque ahí poca materia se transforma, sino lo que son espacios de venta de cosas, pues, o depósitos. Y pues esa es la realidad económica de la comunidad, además de una fuerza de trabajo que en su gran mayoría es dependiente de estructuras del Estado o de instituciones de gobierno y algunas cosas muy privadas, pero su gran fuerza de trabajo está dedicada al tema de responder a dinámicas laborales de gobierno. Hay trabajadores del área de la construcción, tanto en el área civil como en el área civil propiamente del tema de trabajadores que son albañiles, otros que tienen el tema de la construcción de estructuras metálicas, muy buena fuerza de trabajo y que eso es una fortaleza para la comunidad. Bueno, las relaciones económicas de nuestra comunidad, que es la que queremos generar, es justamente que nosotros lo estamos planteando aquí a partir de eso, del diagnóstico, los objetivos, las estrategias y el compromiso, qué queremos hacer sobre la comunidad económicamente. Si nosotros hablamos de una comuna y no generamos cómo vamos a hacer el tema de la economía, pues sería como construir algo sin sentido, porque lo que va a hacer que la comuna sea fuerte es justamente el tema económico. Y en eso nos planteamos el tema de control o generar procesos en el tema de la distribución de alimentos, que no lo estamos planteando ahorita, la planteamos en el primer gobierno de Calle, que se dio en el 2013, que hubo en la comunidad. Lamentablemente no tuvimos el acompañamiento de las instituciones, porque fue algo más como un saludo a la bandera. Desde el 2013 planteamos, hacíamos una propuesta de crear centros de distribución de lo que tiene que ver con el tema del consumo, sobre las necesidades propias, más allá del mercado, más allá del PDVAL. Y bueno, planteamos también el tema del control del manejo de desechos sólidos a nivel parroquial, no el tema del barrido, barrer la comunidad, sino cómo nosotros generamos la administración directa del servicio de aseo urbano, como lo hemos hecho con el tema de la construcción de viviendas directamente, creamos una unidad de producción de obras civiles, porque ahí está la fuerza de trabajo. Bueno, otras cosas que hemos planteado desde el punto de vista de la dinámica comunal. No hemos planteado nada que tenga que ver con la siembra, porque a pesar de que es una comunidad que sus orígenes de la primera generación de habitantes son muchos que vienen de los campos, pero que ya ahora tienen una edad más avanzada, pues no hay cultura de generar procesos de siembra, a pesar de que tenemos áreas externas ahí que lo permiten, pero no es fácil, pues. Entonces, hasta ahora no estamos hablando solamente del tema de transformación de materia o el tema de administración de servicios públicos. Dale, si quieres. Ajá. Bueno, aquí más o menos una parte que tiene que ver con el desarrollo de la dimensión, el diagnóstico, que parte por las potencialidades, las realidades, los objetivos, las estrategias y los compromisos. Más o menos ese, como dice la matriz, en la cual nosotros nos planteamos para desarrollar cada tema. Si quiere le va dando ahí a varios, que la dimensión política, la dimensión social, la dimensión económica, el tema del control y el seguimiento que le decía, la situación actual, los objetivos, las estrategias. Esto lo estamos consolidando ahorita con Senditel. Unos compañeros nos costó, ¿no? Hubo que como forzarlo porque no es fácil. Bueno, aquí hicimos una primera, nosotros creamos una célula técnica en la comunidad, donde hemos generado productos. Esto es una actividad que hicimos en la comunidad, donde justamente estábamos socializando los productos técnicos. Dale. Aquí ya viene un poco el tema de la comunidad, de algunos productos generados, ¿no? Como sabe, estamos en el contexto de la ruta, ¿no? Venezuela, el estado Mérida, el municipio Libertador y la parroquia nuestra, ¿no? Ahí está más o menos.
Ahí todos esos colores tienen que ver porque son donde están los consejos comunales ubicados. Un poco de historia. Esta era la Hacienda de los Curos. La Hacienda de los Curos se llamaba Santísima Trinidad. Pasó por mucho, después de que habían unos indígenas ahí que se llamaban los mugrieres. Los mugrieres eran los indígenas como de esa zona. Después esa zona fue pasada a una propiedad de los militares en su tiempo, después de, por el año 1700. Por supuesto, las propiedades eran después de la esposa de los militares. Ellos, como eran muy religiosas, le pasaron esos terrenos a la iglesia, ¿cómo se llama? La diócesis de Mérida, ya existía. Y también había propiedades de terreno de la Universidad de Caracas, y ahí se generó una pugna entre la diócesis y la Universidad de Caracas, quién eran los dueños. Y terminaron siendo propietarios en un momento las clarixas, las religiosas. Y bueno, hasta que llegaron propiedades propiamente más documentadas desde el punto de vista de certificación con registro. Y el Oscuro fue una hacienda que empezó su construcción en el año 1973, donde el Banco Obrero Existente adquirió los terrenos y empezó a desarrollar el tema de las viviendas allá en Oscuro. Estos son los planos levantados topográficamente de lo que es la Hacienda del Oscuro. Ahí un poco. Esto tiene que ver con el tema de cómo se desarrollaron las viviendas, ¿no? La zona popular de los Oscuros, o toda la zona, fueron construyendo viviendas por sectores, por año, o sea, desde el año 1971 hasta el 1983. Entonces así se fueron construyendo viviendas bajo la misma característica de lo que llamaban ellos vivienda de interés social. Dale, okay. Ahí están propiamente los consejos comunales existentes en la comunidad. Okay. Esto es porque dentro de los trabajos que nosotros hemos hecho, hicimos trabajo de profundización del tema de riesgo, ¿no? Entonces tiene que ver con el tema de cómo están los suelos de nuestra comunidad para el tema de desarrollos habitacionales, el tema de desarrollo de construcciones. Entonces se hizo profundizaciones, perforaciones, y por supuesto se entraron por procesos de laboratorio que lo certificó la misma universidad. Porque estos son debilidades. Cuando a las instituciones dicen, bueno, tienen estudios de suelo o estudios geotécnicos, nosotros los tenemos ya todos. 11 puntos de perforación. Planos de llenos y vacíos, que lo denominamos así, ¿verdad? Estos son, si lo vemos, son la infraestructura de desarrollo comunal. Lo que aparece en amarillo son instalaciones deportivas, lo de azul es instalaciones educativas, lo rojo instalaciones de salud. Bueno, ahí más o menos, vea usted más o menos cómo está la caracterización. La zona industrial, que es a la parte de abajo de la zona económica, y lo demás que aparecen en azulito son espacios de distribución de bodega que hay en la comunidad. El plano de uso de suelo tiene que ver con el tipo de vivienda, viviendas multifamiliares, viviendas unifamiliares, zona industrial, más o menos, para que vean ustedes más o menos, y las zonas que aparecen así de color moradito son zonas que son por autoconstrucción, que son viviendas que se generaron producto de la necesidad de la familia, ¿no? Bueno, aquí hay como una propuesta por cada eje territorial lo que planteamos, ¿no? En cada sector hay proyectos en la comunidad que se vinculan toda la comunidad, pero hay proyectos específicos de cada eje territorial. Esto es un planteamiento que nosotros tenemos desde el movimiento de pobladores que
queríamos desarrollar la comunidad, ¿no? Si ustedes se preguntan, si usted le dice a la comunidad que va a haber un plan de vivienda, se llena el espacio. Y en la comunidad, pues es una comunidad que tiene necesidad de mejorar sus viviendas, producto de lo que les decía, viviendas que no son consolidadas estructuralmente y que hay un hacinamiento. Nosotros planteamos una política que se llama la FAVE, que es Fondo Autogestionario de Vivienda y Hábitat y Economía Productiva. Toda una política generada por la comunidad o por las organizaciones, donde las viviendas, que los mejoramientos que vayan a hacer en la vivienda, iban a ser con recursos retornables, controlados directamente por la comunidad. Y estamos hablando ya, aquí planteamos el tema de las unidades tributarias, del aporte que iba a hacer la familia, pero también hablamos de cómo generar una unidad de producción para que esa misma unidad de producción garantizara parte de los retornos del retorno de la inversión a hacer, ¿no? Entonces, bueno, es toda una política que está ahí planteada y estamos todavía, como dice, insistiendo en ella con el gobierno nacional. Bueno, ahí ya empezamos a hablar propiamente del tema de los proyectos, el tema de las viviendas, de los sectores, propuestas, proyectos ya de cierta manera finiquitados del 100%, digo yo a nivel de proyecto, ¿no? ¿Ve? Nosotros, hay una cosa que como que nosotros queremos plantearnos. Hay algo que se nos hace difícil a nosotros es entender por qué a las comunidades populares se les destina a pensar de que no tienen derecho a la belleza, sino su vivienda tiene que ser condenada a una vivienda no digna. Por ejemplo, el gobierno ahora hoy habla en día de que la política del ministerio es que se hace en una vivienda un baño y medio. O sea, un baño y medio, no sé si lo entienden ustedes. Uno no tiene ducha. Ajá, no tiene ducha. Ajá. Entonces, bueno, no sé, que de repente no tienen necesidad de 2 baños, sino de uno solo. Entonces, nosotros vemos, bueno, pero si el espacio lo permite, ¿por qué no se puede permitir 2 baños? ¿Ok? Por lo menos. Porque nosotros sabemos la realidad es cuando uno es niño, pero cuando se es adulto, que son viviendas que ya tienen 40 años, donde viven personas ya no solamente niños, sino viven adultos, de 3 generaciones, se necesita el espacio, ¿ok? Entonces, bueno, dale, estos son planteamientos de viviendas arriba por la montaña, de viviendas que existen, que nosotros, por supuesto, con la idea de consolidar esa vivienda y mejorarla, por eso nos la planteamos. Estos son trabajos realizados por supuesto, están modelados en Revit para poderlas hacer como más visibles, ¿no? Pero son proyectos en AutoCAD, con todos sus cálculos estructurales, su presupuesto y todo eso. Dale. Por familia. Algunas... Aquí tiene que ver con el tema de la parte de la institución educativa. Estos son fichas de lo que se plantea por cada zona de cada sector. El tema de la parte deportiva. Ahorita vamos a emprender una lucha a nivel nacional, ¿no? Regional y nacional, con los niños para que ese proyecto se haga realidad. Porque entonces el Estado nos dice cancha de paz, pero es prototipo de la institución. Nosotros queremos que sea prototipo de las necesidades que plantea la comunidad. El tema de salud, el edificio que está acá, esta es la situación real, entonces nosotros planteamos mejorar la edificación, poner mejores servicios, o sea, reutilizar el espacio como tal. Esto fue una obra que nosotros ya ejecutamos y fue el ciudadano gobernador a la inauguración, la llamamos la primera cancha de paz hecha directamente por la comunidad, ¿ok? Terminada. Esto también es un centro educativo que se inauguró el 12 de enero de este año. Son 4 aulas, otro prototipo. Nosotros creemos que debemos romper con los prototipos de instalaciones muy grandes y convertirla en espacios según, ahí hay 4 aulas solamente, en cada aula hay 16 niños y un área muy digna. Y les invitamos para que la vean
ahí sigue siendo el tema de esa parte. Nos planteamos también un centro cultural en la comunidad, bonito, digno. Tenemos derecho a soñar también más allá de lo convencional. Este es el tema que tiene que ver con el tema del centro de distribución. Mira, esto no es un proyecto para los oscuro, específicamente una propuesta para los oscuro, sino una propuesta para cualquier zona del país y que por supuesto la vinculamos a los ejes de desarrollo territoriales del país. Por ejemplo, este es un planteamiento para la zona sur del lago, ¿verdad?, que vinculara de repente la zona del estado Táchira, el estado Mérida y el estado Trujillo, o puede ser para cada estado. Si nosotros planteamos este diseño, producto de plantear una planta o un conjunto de 10 edificios, cada edificio con un tipo de insumo para luego generar un proceso netamente en la comunidad. Si quiere le paso a la próxima. Voy a explicar esto acá. Ah, no, regrese. Pasa que es una ficha, no tenemos ahí el... Aquí hay una planta de 5 edificios, ¿no? ¿Ah? Bien. Hay una planta de 5 edificios, ¿verdad?, donde tiene un diseño, como ustedes lo ven allá, que permita que los camiones hagan descarga y carga de muy baja. ¿Qué va a hacer? ¿Cómo es este proceso? Si el gobierno nacional lleva a una zona X todos los productos, se almacenan ahí, luego la comunidad directamente, organizadamente, va con sus vehículos a traer toda la producción que esté allá en acopio y la va a distribuir a la comunidad. ¿Cómo la va a distribuir? De dos maneras. Primera manera, en los negocios ya existentes. ¿Pero qué permite eso? Que si nosotros sabemos que el producto salió de allá en 10 bolívares, sabemos que las personas deben tener un margen de ganancia, por ejemplo, del 10%, 15%. Se lo damos a los negocios existentes y ellos, esa es la venta que tienen que hacerle a la comunidad. Si ellos eso no les gusta, no les parece, tenemos la otra alternativa, era de crear por zona, por ejes territoriales, la distribución directamente de la mercancía a través de unos vehículos modulares que hemos diseñado también para eso, dignos, no expendio en el piso, nada de eso, sino vehicularmente que permita por eje, ¿ves? Tanto de víveres como lo que tiene que ver con el tema de las verduras, las hortalizas, las frutas. Dale. El tema por supuesto, de todo un estudio de transporte, que con el tema de los desechos sólidos que nos hemos planteado, no somos expertos, pero creo que una de las experiencias que en Mérida se generó y que, bueno, fue vista a nivel nacional, pero también otra cosa importante, tenemos toda una experiencia de vivencia en la comunidad y también, de cierta manera, la hemos mejorado, la hemos consolidado producto de la formación académica. Bueno, esto es algo que refleja cómo se construye una comunidad con el pueblo, cada quien poniendo un granito de arena en esa construcción, desde una vivienda hasta una comunidad popular. Yo creo que hasta aquí llegamos más o menos la propuesta, las ideas que nosotros nos planteamos.